Es Leonel Mendoza y hoy les vengo a hablar en materia de introducción al estudio de las ciencias jurídicas del derecho sobre lo que es la norma jurídica, la sanción y la técnica jurídica de interpretación. ¿Qué es la norma jurídica? Son las instrucciones imperativas que siguen un propósito específico con la propiedad de ser difíciles de aplicar. Es la regla, orden o criterio que establece una facultad para regular las ocupaciones de varios agentes económicos o para regular los métodos que deben seguirse en el desempeño de las tareas asignadas. Se traduce en un enunciado técnico que sirve de guía para la acción a través de límites cuantitativos y o cualitativos. En esencia, la norma implica una composición de sanciones para quienes las incumplan. Las características de la norma jurídica son la generalidad, que es que la cátedra no considera en primera instancia los casos individuales, pero en casos especiales sí se tendrán en cuenta los mismos para la creación de una norma abstracta. La obligatoriedad, que es que la norma jurídica debe ser obligatoria, ya que se justifica en que la misma busca la justicia y garantizar la seguridad. La coercibilidad, que se entiende como la posibilidad jurídica de la coacción. La bilateralidad, que se encuentra entre dos lados de la norma, que existe un derecho, pero también existe una obligación. La heteronomía, que es que la norma jurídica es impuesta a un sujeto por un legislador y no por él mismo, dándose a entender la necesidad de la existencia de una instancia superior para las decisiones. La exterioridad, que es que al sujeto se le aplica la norma jurídica, podrían preocuparles mucho sus asuntos interiores, de acuerdo a lo infringido, y ante ello adoptará una postura de convicción íntima. Pero en el derecho, los asuntos interiores, lo que le interesa es el resultado de los actos y los aspectos exteriores de la humanidad en la sociedad. Las reglas del derecho. Para Kelsen, es un acto de entendimiento, mientras que una norma jurídica es un acto de voluntad. Del mismo modo, expresa que el Estado de Derecho es una preposición hipotética y no imperativo, como si fuera una regla jurídica. En cierto sentido, el poder legislativo judicial en la ejecución de una norma jurídica demuestra un determinado comportamiento con un imperativo. ¿Qué es una sanción? La sanción puede ser definida como la consecuencia jurídica del incumplimiento de un deber que un deber produce. En relación con lo obligado, en derecho se puede decir que la sanción es la consecuencia que tiene una conducta que constituye una infracción para la norma jurídica. Dependiendo del tipo de infracción, puede haber sanciones penales, civiles o administrativas. Por su lado, en derecho internacional se denominan sanciones las medidas que un Estado toma ante otro de forma unilateral y que pueden ser de tipo económico, diplomático o militar. Como tal, el objetivo de sanciones es hacer presión o coaccionar al otro Estado para que cumpla con determinadas obligaciones o ceda ante una negociación. Los tipos de sanciones son la sanción pecuniaria, que son las sanciones impuestas al deudor tras incumplir una obligación con la exigencia de un pago monetario. La sanción privativa de libertad, que son las sanciones penales impuestas al infractor de una ley donde el sujeto activo cumple con una pena de prisión. La sanción moral, esta consiste en la aprobación o desaprobación de la conciencia tras haber violado la obligación de un deber. La sanción social, representada por el rechazo de la sociedad, le indica al infractor que comete un delito y luego de que el infractor cumple su condena, después de esclarecer el delito cometido, es rechazado por la sociedad. Diferencia entre las sanciones. La sanción no debe confundirse con la coerción, porque el primero es un efecto regulador del carácter secundario. Estos constituyen su aplicación o ejecución activa, siendo así el segundo la aplicación obligatoria de la sanción. La relación de las sanciones es la ejecución, o sea, es dicho de paso la posibilidad de derecho, es decir, la legalidad de suprimir lo ilegal. El hecho de que el incumplimiento de la ley no se impide en ningún caso mediante la coacción no perjudica la posibilidad jurídica de la coacción. La técnica jurídica de interpretación. La técnica es especialidad, por lo tanto, para hacer tal debe tener siempre un carácter científico. Cuando hablamos de técnicas jurídicas, nos referimos al conjunto de procedimientos que utilizamos para elaborar y aplicar la norma jurídica. Porque dicha norma debe ser construida de tal manera que sea lo suficientemente explícita, pero sin caer en caususismo. El papel y su importancia.
Se relaciona con la utilidad que representa la aplicación de la técnica en el derecho. Las técnicas jurídicas nos permiten mirar la actividad humana y traducirla en el anhelado derecho positivo, cuyo éxito, determinado por la dedicación y el talento y la inteligencia del autor o intérprete del derecho, debe conjugar la experiencia con la inteligencia científica o filosófica, porque el cambio del producto cultural como un derecho de los individuos para la transformación social. La transformación social, económica y política. Finalmente, las técnicas jurídicas juegan un papel en la búsqueda de la aplicación de la perfección en los preceptos del derecho positivo. Las clases de técnicas. El sujeto que realice la interpretación se puede clasificar en auténtico, judicial y doctrina privada. La auténtica es la que realiza el propio legislador, manifestada a través de otras leyes, cuya función es ampliar o explicar la norma existente. Lo judicial es la que realizan los jueces, o como dice Radbruch, es el descubrimiento objetivo válido de los preceptos del derecho. La doctrinal o privada es la realización de los especialistas del derecho que no están investidos por la función política. Lógicamente que se trata de intérpretes conocedores de derecho, porque una interpretación jurídica de un ignorante en la materia judicial no tiene importancia. En los métodos de interpretación, las diversas interrogantes han motivado a que los doctrinarios presenten distintos métodos para entender el sentido normativo. Entre estos están el método exéctico. El método exéctico es el que obliga a una interpretación gramatical o literal de las disposiciones fiscales de conformidad con el párrafo de la oración o en la frase que se utiliza. El método histórico evolutivo. El método histórico evolutivo sería, por tanto, un método elástico y dinámico que pretende adaptar la legislación y los conceptos jurídicos a las necesidades actuales de la vida, basándose en que una ley, una vez es dictada, se objetiviza. Los métodos de la escuela libre. Su método era simple, el silogismo. Dicha figura de filación aristotética se aplicó a la labor judicial de la siguiente manera. La premisa mayor está constituida por la norma jurídica general, es decir, la ley. La premisa menor corresponde al caso concreto. La conclusión expresa en el fallo. La técnica de aplicación del derecho en el espacio y en el tiempo. Como lo especifica el artículo 1 del Código Civil, la ley entra en vigor desde el momento de su publicidad en el diario oficial o desde la fecha posterior que esta señale. Sin embargo, existen ciertos inconvenientes por lo que se le llamó cese de la eficacia. La cesación de la eficacia de la ley puede ocurrir por tanto causas temporales, como es la suspensión, como por causas definitivas, como es la extinción. La suspensión en Venezuela es cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa cuáles son las atribuciones del presidente de la República, una de las cuales, por ejemplo, es la suspensión de garantías. La extinción, por su parte, puede ocurrir tanto por causas intrínsecas como la caducidad, o como por causas extrínsecas, como lo es la derogación. La caducidad se daría por supuesto, en el caso de que se cumpliera el plazo por el cual fue fijada una ley, o bien por cumplirse el fin que es perseguido. La derogación está establecida en el artículo 7 del Código Civil venezolano, expresa: las leyes no podrán derogarse sino por otras leyes, y no vale alegar contra su observancia el desuso ni la costumbre o práctica, en contrario por antiguos y universales que sean. La derogación expresa: estamos en su presencia cuando una ley nueva trae un artículo que expresa que deroga la ley anterior. Dicha cláusula derogatoria generalmente tiene dos formas: cláusula concreta, en la cual se dice que se deroga a la ley de tal fecha, y la cláusula general, que es cuando la ley dice que quedan derogadas todas las leyes que se opongan a las presentes. Y la derogación tácita, que estamos en presencia de ella cuando una ley es incompatible con una ley anterior. La aplicación de la ley fuera de su vigencia. Aquí debemos hablar sobre los problemas de la retroactividad y la retroactividad de la ley. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplican desde el momento mismo de entrar en vigencia
aún en los procesos que se hallaran en curso, pero en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimarán en 4 cuando beneficien al reo. Conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron, por su parte el artículo 3 del Código Civil venezolano dice que la ley no tiene efecto retroactivo. En conclusión, en Venezuela la ley no tiene efecto retroactivo salvo la ley penal, cuando ésta favorece al reo. El doctor Cuenca, comentando este artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice: anota este precepto y expresa que tiene 3 reglas fundamentales. Las leyes materiales no actúan sobre los actos ejecutados bajo leyes anteriores. Las leyes procesales en materia penal tienen efectos sobre hechos pasados cuando imponen menor pena. Y en cuanto a las leyes procesales, de acuerdo con el artículo 8 del Código Civil venezolano, establece que la autoridad de la ley se extiende a todas las personas nacionales o extranjeras que se encuentren en la República, de manera pues que la ley venezolana es esencialmente territorialista. En general se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos en curso. La técnica de aplicación del derecho, derecho en el espacio.